la más cordial bienvenida a nuestros amigos, hermanos, familiares y toda persona que nos ve a través de este medio y que nos va a ver a través de YouTube de manera diferida en estos videos en nuestras páginas de internet, de Facebook, Fe por Guadalajara transmitiendo en vivo, y Ministerios Palabra Fe Jalisco. Le damos la más cordial bienvenida. El Espíritu Santo tiene un mensaje para usted, amigo, que me ve a través de este medio. Tiene un mensaje específico y vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu fidelidad y por tu amor tan grande. Gracias porque has sido fiel hasta el día de hoy y permanecerás fiel, porque tu palabra lo dice y yo lo creo, Señor. Gracias por tu amor tan grande. Gracias, Señor, porque has sido bueno conmigo. Gracias porque me has manifestado la larga vida, la sanidad a mi cuerpo, los bienes y la riqueza, Señor. Gracias a ti. Gracias, Padre, porque suples todo lo que me falta conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Te adoramos con todo nuestro corazón, Señor. Gracias porque estás aquí con nosotros. Gracias porque nos hablas en esta mañana a través de la voz del Espíritu de Dios, que ministra nuestros corazones, nuestras mentes. Esa palabra que es viva y eficaz la declaramos y la desatamos en esta mañana en el nombre de Jesús. Y te damos gracias, Señor, porque la revelación y la sabiduría proviene de ti. Espíritu de sabiduría y de revelación, para que sean alumbrados nuestros ojos, los ojos de nuestro entendimiento, de nuestra mente sean alumbrados, para que conozcamos cuál es tu herencia en los santos en Cristo Jesús. Espíritu de sabiduría, sabiduría de Proverbios 3 y 8, la declaramos en manifestación, la mente de Cristo ahora para pensar, hablar y actuar como Cristo. Te damos gracias, Jesús. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Padre, porque somos árboles plantados junto a corrientes de agua, que damos nuestro fruto en nuestro tiempo y nuestra hoja no cae, y todo lo que hacemos prospera en esta vida en el nombre de Jesús. Árboles de justicia, fructíferos en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque somos los primogénitos escritos en los cielos. Y te damos gracias por habernos hecho así, Jesús, por habernos sentado juntamente contigo en los lugares celestiales. Te damos gracias, Jesús, porque somos más que vencedores en esta tierra. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, usa mi mente, usa mis labios, mi boca, para que tus pensamientos fluyan a través de los míos y tus palabras a través de mis palabras, Señor. Que no sean mis pensamientos humanos o mi sabiduría humana, sino seas tú ministrando a países, naciones, pueblos, ciudades, a multitudes, para que oigan esta palabra, Señor, que tienes para ellos este día, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Lo declaro en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor. Tú eres el Señor en esta reunión, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Romanos capítulo 3, versículo 27. Continuamos analizando la ley de la fe, doctrinas erradas o erróneas que impiden la manifestación de la ley de la fe y de la bendición de Dios. ¿Dónde pues está la jactancia? Dice el apóstol Pablo, queda excluida. ¿Por cuál ley? Por la de las obras, no, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? No. ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Es impresionante esas palabras del apóstol Pablo, mi hermano, impresionantes.
Dice, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino confirmamos la ley. ¿Qué es lo que confirmamos de la ley? Debemos de interpretar y conocer perfectamente, mi hermano, lo que el apóstol Pablo dice en cada una de las epístolas. La segunda carta a los Corintios, capítulo 3. Vamos a hacer una aclaración de la aplicación de la ley de Moisés. Versículo 15, 2 de Corintios 3:15 dice, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Y queremos hacer una aclaración de parte del Espíritu Santo. Es importante entender, mi hermano, o amigo que me es por internet, y mi hermano que es por internet, es importante entender. El apóstol Pablo no estuvo necesariamente en contra de la ley de Moisés, pero sí es importante entender lo que el mismo apóstol Pablo nos dijo, que cuando se lee a Moisés, es decir, la ley de Moisés, estamos hablando, cuando habla de Moisés, estamos hablando de los preceptos, mandamientos y lineamientos que se dieron a través de Moisés en el monte Sinaí. Estamos entendiendo, ¿verdad? Pero dice que cuando se lee a Moisés, aún el velo les es puesto. Y debemos entender en qué sentido. Ejemplo, yo utilizo Deuteronomio capítulo 28, versículo 11, que dice que Jehová me hace sobreabundar en bienes. Entonces estoy tomando un texto bíblico de la ley, usted lo puede ver ahí. Estoy tomando un texto bíblico de la ley, y es mi promesa para este mes de junio 2019, que Él me hace sobreabundar en bienes. Ahora, usted se preguntará, pastor, pero ¿por qué dice mes de junio? Usted puede decir 2019, puede ser julio, que no, agosto. Bueno, es que yo, cada día, la promesa de Dios yo la tomo para cada día. Yo digo que va a ser en junio, ¿me entiende? Y así, cada mes yo tomo la promesa para cada mes. Ahora, ¿fue para mayo? Sí. ¿No se cumplió en mayo? No se cumplió, pero fue para mayo también. Pero también va a ser para junio, ¿me entiende? Así es la fe es para hoy, y pensar que hoy se va a manifestar las cosas del Señor en nuestras vidas. ¿Ok? Entonces, mire, es importante entender. Es importante entender la palabra, mi hermano. Ahora, dice, cuando leen el antiguo pacto, dice que queda un velo ahí puesto y depositado en las personas. Es importante entender. Y yo estoy tomando Deuteronomio 28:11 como una promesa de que Él me hace sobreabundar en bienes en ese mes de junio 2019. Entonces se preguntará, ¿por qué utilizo un texto bíblico de la ley? ¿Por qué utilizo un texto bíblico de la ley cuando digo que queda un velo cuando se lee la ley? Es importante entenderlo. Bueno, lo que yo les quiero comentar es esto. Una cosa es tomar promesas de la ley de Moisés, o incluso tomar promesas del Antiguo Testamento. Una cosa es tomar promesas del Antiguo Testamento, y otra cosa es guardar la ley de Moisés con la finalidad de querer justificarme delante de Dios y decir que voy a vivir por mis obras, y por mis obras me voy a ir al cielo. Es decir, practicando las obras de la ley de Moisés me voy a ir al cielo, voy a ser justificado. El apóstol Pablo hizo mucho énfasis a esto. Yo no practico ley de Moisés, pero leo ley de Moisés. ¿Y sabe por qué no me queda el velo? Porque entiendo el nuevo pacto. Sé que la ley de Moisés no me va a justificar, ni me voy a ser salvo por practicar la circuncisión o el Shabbat. No voy a ser salvo. Pero toma una promesa de Deuteronomio 28:11. Ah, pastor, entonces usted significa que toma lo que le conviene de la ley. Exacto, le atinó, mi hermano. ¿Por qué no me conviene circuncidarme físicamente, mi hermano? Porque es un dolor tremendo y cobran como 5,000 euros. Usted sabe si quiere pagar 5,000 euros porque me corten, Dios mío. 5,000 euros allá en España, eso cobran 5,000 euros, mi hermano.
5,000 euros y por dolor y por sangrado, no, hombre, que se vayan por un tubo, ¿no? Dios mío. O sea, agarro la ley de Moisés, mi hermano, las promesas de Dios de la ley de Moisés las tomo en consideración. Estamos entendiendo. Ahora, si usted va a leer el antiguo pacto para tomar promesas, qué bueno. Pero si va a leer el antiguo pacto para ser justificado por la ley de Moisés, ese es el problema, guardar la ley. Ese es el problema de guardar la ley. Decir que por la ley ahora voy a ser justo, es decir, por mis buenas obras, ahora yo soy santo, por mis buenas obras me va Dios bendecir, por mis buenas obras me voy a ir al cielo, es decir, por cumplir rituales, no adulterarás, y todo el día no voy a tratar de no adulterar para irme al cielo y agradar a Dios. Ese es lo malo. Ese es lo malo. Pero cuando usted no distingue para qué sirve la ley, dice el apóstol Pablo, la ley fue añadida a causa de las transgresiones y los pecados. Fue añadida porque el ser humano hacía lo que quería y no había una ley que le dijera: estás mal en esto, estás haciendo mal esto. ¿Estamos entendiendo ahí? No quiero que usted diga: ya no, el pastor me está prohibiendo leer el Antiguo Testamento. No le estoy diciendo eso. Por eso el Espíritu Santo me dijo que hiciera un énfasis y una aclaración al respecto. Ok, mire, ahora, es importante entender todos estos principios. Ok, entonces mire, estamos viendo Hechos capítulo 21. Vamos a ver cuál es el problema del apóstol Pablo. Vamos a ver cuál es la situación y el problema que continuamente le causaba, o los judíos renegaban del apóstol Pablo. Hechos capítulo 21, y vamos a leer desde el versículo 17. Arresto del apóstol Pablo en el templo. Esa es la historia, ¿ok? Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con mucho gozo. Hechos 21, versículo 18. Y el día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos. ¿Qué ancianos eran? Eran los ancianos de la iglesia primitiva, es decir, los hermanos en Cristo, no eran los fariseos, ¿ok? Ahora dice: a los cuales, después de haberles saludado, les contó por una de las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su propio ministerio. Es decir, Pablo se fue a los... Recuerda que en el capítulo 18 dice el apóstol Pablo: ya no voy a ir más a los judíos, ya no voy a ir en Shabbat a las sinagogas judías a predicarles de Cristo, ya no. Es decir, ya lo hartaron. Y luego se fue ¿a dónde? A los gentiles, ¿ok? Entonces aquí dice: después de haberles saludado, les contó por una de las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. ¿Sabe que era un gran problema ese? Que judíos que se habían convertido en las propias sinagogas judías, cuando Pablo les predicaba, se habían convertido. Pero ¿cuál era el problema? Que todavía, aparte de convertirse a Cristo, eran celosos en guardar la ley. O sea, es decir, en Hechos capítulo 15, versículo 1 y 2 dice que si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, es decir, conforme a la tradición de la ley de Moisés, etcétera, decía, no pueden irse al cielo, no pueden ser salvos. Pedro los reprendió duramente. Pablo estaba en ese concilio también. Entonces, el problema era ese, que se convertían a Cristo los judíos, y eran millares, mi hermano. Millares significa que eran miles y miles de judíos convertidos por el propio ministerio del apóstol Pablo, que iba a las sinagogas en Shabbat a predicarles de Cristo, por los demás discípulos de Jesús que iban y predicaban, por el apóstol Pedro que les predicaba a los judíos, por Juan Jacobo que les predicaba a los judíos. Es decir, había millares convertidos. El único problema era que eran celosos, dice, ¿de qué? Todos son celosos por la ley. Es decir, todavía ese tipo de judíos todavía venían a Cristo, pero todavía celaban el cumplir mandamientos, el cumplir rituales. ¿Estamos entendiendo así? Ahora mire, versículo
21. Pero se les ha informado en cuanto a ti, es decir, Pablo a ellos se les ha informado en cuanto a ti. ¿Cuál es la información que recibían los judíos en cuanto al apóstol Pablo? Mire, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés. ¿Sabe lo que significa apostatar? Dejar de creer en la ley mosaica. Eso es la información que se les daba a los judíos que se convertían a Cristo. Oye, pero Pablo está obligando y está diciéndole a todos los judíos que vienen a Cristo que ahora apostaten de Moisés, apostaten de la ley, es decir, dejen de creer en la ley de Moisés, dejen de creer en lo que a Moisés se le dictó en el monte Sinaí. ¿Ok? A todos los judíos que están entre los gentiles, al apóstol Pablo se informaba, y era la información que es decir, eran chismes, eran mitotes, era lo que usted quiera. Se informaba que Pablo decía: apostaten de Moisés, ya no crean en la ley, por varios textos bíblicos que el mismo apóstol Pablo nos informó, nos dijo, y todos coinciden, muchísimos textos bíblicos donde dijo que el fin de la ley es Cristo para justicia. Dijo una ley que iba a ser abolida, dijo el fin, o algo que se iba a terminar, etcétera. De eso, todo eso habló el apóstol Pablo. Mire, ahora, pero se les ha informado en cuanto a ti. ¿A quiénes se les informó? A los judíos que se convertían a Cristo. En cuanto a ti, Pablo, se les informó que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen ¿qué? Las costumbres judías. O sea, que no observaran las costumbres judías. Ahora mire, ¿qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos: hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente. ¿Qué? ¿Cómo andas, Pablo? Guardando la ley. Es decir, Pablo, cálmate, ya no digas que la ley ya terminó, no digas que está abolido el mandamiento, Pablo, ya no digas nada respecto que había el fin de algo que tenía que perecer, y la gloria de la ley ya tenía que perecer en un momento dado. Entonces, luego dice, versículo Hechos 21, versículo 21. Tómalos contigo, purifícate, paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre de ahogado y de fornicación. Nuevamente, ¿cuántos saben que esa es la carta que se distribuyó entre las iglesias en Hechos capítulo 15? Concluyeron a final de Hechos 15 que se les hablara a todos los griegos, a todos los de Macedonia, a los filipenses, y se les dijera: ustedes no van a guardar la ley, solamente absténganse. Si ustedes se convirtieron a Cristo, absténganse de fornicación, de idolatría y de ahogado, de comer sangre. Absténganse de eso. Y nuevamente aquí lo confirman, que son cartas que se distribuyen a todas las iglesias de todos los creyentes, tanto gentiles como judíos, que se convertían. Es decir, gentiles venían a Cristo y no se les obligaba a guardar la ley. Ahora bien, que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo aquellos hombres, y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayuden, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo la ley y este lugar. Dando voces, ¿quiénes? Los que estaban en contra del apóstol Pablo, ¿ok? ¿Qué dijeron? Varones israelitas, ayudad, este hombre
que por todas partes enseña a todos contra el pueblo. ¿Contra qué enseñaba Pablo? Contra el pueblo. ¿Contra qué más enseñaba? Pero ¿cuál pueblo enseñaba? ¿Contra quién? Pablo fue muy duro contra los judaizantes, los israelitas, mi hermano. Estaba contra el pueblo que de los judíos, ¿ok? Luego, pero ¿cuáles judíos? Los que venían y no querían aceptar a Cristo como el Señor. ¿Estamos entendidos ahí, ok? Este hombre enseña a todos contra el pueblo también, pero también contra ¿qué? Contra la propia ley, enseñaba el apóstol Pablo. Y este lugar. Y además de esto ha metido a griegos en el templo y ha profanado el santo lugar. Imagínense. ¿Cuál era el problema? Que a los griegos los metía también para predicarles el evangelio, ¿ok? Ha profanado el santo lugar, porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. ¿Quién era Trófimo? Era un griego. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo le arrastraron fuera del templo. Inmediatamente cerraron las puertas, y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear al apóstol Pablo. Miren lo que estaban haciendo estos tremendos. ¿Quiénes eran? Judíos que se habían convertido a Cristo. Mi hermano, eran celosos por guardar la ley. Eran celosos por guardar el Shabbat. Eran celosos por circuncidarse para ser salvos. Así dice la palabra, que eran celosos. Pero si realmente hubiese habido un buen fruto del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo, que son, según Gálatas capítulo 5, amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice el apóstol Pablo. ¿Había amor en estos hombres? Venían a Cristo, se convertían a Cristo, pero ¿sabe lo que sucedía? Celosos eran de guardar la ley de Moisés. ¿Para qué? Para ser justificados o ser salvos para irse al cielo. De tal manera que tuvieron que golpear, lo apedrearon al apóstol Pablo. Lo golpearon, mi hermano, literalmente lo golpearon. Aquel emisario que venía a anunciarles el nuevo pacto en Cristo Jesús. Por consecuencia, ¿qué dijo el Señor Jesús? Por sus frutos van a conocer a la gente. Uno que realmente conoce al Señor Jesús, mi hermano, conoce el nuevo pacto, conoce la gracia, conoce de lo que pagó el Señor Jesús. Yo no voy a andar apedreando a nadie más, créalo. Yo no voy a andar apedreando más, ni usted debe andar apedreando a nadie más. Luego dice, entonces dice Hechos 21:33, entonces llegando el tribuno le prendió y le mandó atar con 2 cadenas y preguntó quién era él y qué había hecho. Es decir, si no llegan los soldados, ¿qué cree que hacen con Pablo? Lo hubieran matado, mi hermano, le están golpeándolo duramente, lo hubieran matado. Preguntó el tribuno quién era él y qué había hecho, pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra. Y como no podía entender nada de cierto, a causa del alboroto le mandó llevar a la fortaleza, es decir, a la cárcel. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, ¡muera! ¿Qué gritaba el pueblo? ¿Por qué cree que quería que muriera Pablo? Porque decía que ya no guardaran la ley de Moisés para ser justificados delante de Dios. ¿Recuerdan Hechos 15? Venían unos de Judea y obligaban a los hermanos a circuncidarse conforme al rito de Moisés para ser salvos. Y Pablo decía, no. ¿Qué leímos en Romanos 3:27? Nadie será justificado por las obras de la ley de Moisés, sino por la fe en Jesucristo. Y era muy enfático Pablo en eso, y ellos querían circuncidarse para ser salvos. Pablo decía, no se pueden circuncidar para ser salvos. Estamos entendiendo el concepto. Ahora, yo leo el Antiguo Testamento, pero ¿sabe por qué no me queda un velo? Porque entiendo que el Antiguo Testamento no debo de guardar la ley, pero puedo tomar promesas que se le dio en Israel que también son para mí. ¿Estamos entendidos ahí? Ahora, por el hecho que no guardo la ley, un ejemplo, por el hecho que no guardo la ley, ¿usted cree que voy a adulterar?
Porque no guardo la ley. No, mi hermano, en ninguna manera, dice Pablo. ¿Por qué no lo hago, mi hermano? Porque en el nuevo pacto dice que la ley, en Romanos capítulo 13, si tú amas a tu prójimo, has cumplido la ley. Es decir, el cumplimiento de la ley está basado en el amor. Si usted anda en amor, mi hermano, está cumpliendo toda la ley de Moisés. Es decir, si andamos en amor, por consecuencia no tenemos que ir a guardar el Shabbat, no tenemos que circuncidarnos, no tenemos que guardar la ley de Moisés, porque la guardamos a través del amor. Si estamos entendidos ahí. Es decir, ya no se me obliga a guardar la ley, pero si ando en amor, en automático cumplo la ley. ¿Estamos entendidos ahí? Ok. Entonces dice, querían matar a esta gente porque eran celosos de la ley. No aceptaban el nuevo pacto en Cristo Jesús. No aceptaban las cartas paulinas. Todos esos hombres no aceptaban nada de lo que el Espíritu Santo le dijo al apóstol Pablo. Entonces, miren, sí es cierto que hubo unos hermanos que le recomendaban, oye, para que tengas compañerismo con los judíos, anda Pablo, guarda la ley, pues ¿qué te cuesta? Hazlo, Pablo. ¿Y qué pasó? Lo apedrearon. Ahora fíjese, regresamos. Se decía que era un apóstata de la ley el apóstol Pablo, ¿ok? Romanos capítulo 3 versículo 27, ¿dónde está la jactancia? Que es excluida por cuál ley? Por la de las obras, no, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Somos justificados. ¿Justificado qué significa? Declarados inocentes, es decir, ya no hay castigo eterno para nosotros. Ya no hay un castigo de que yo me tenga que ir al infierno, sino que me voy a ir al cielo. Somos justificados, pero ¿sabe qué? No por cumplir y guardar la ley. Somos justificados porque aquí mismo lo dice el apóstol Pablo. Dice, concluimos que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Y luego, ¿qué más dice? ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? No, es también de los gentiles, ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe. ¿A quién va a justificar? Tanto a los que practicaban la circuncisión como a los incircuncisos o denominados gentiles, que venían y se convertían al Señor Jesús. ¿Pero por qué los va a justificar? Por la fe, dice, ¿sí o no? Ahora, ¿la fe en qué? ¿La fe en la ley? No, mi hermano. Leamos más atrás. Romanos capítulo 3 versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado en la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. Pero ahora, aparte de la ley, ¿de cuál ley se refiere la primera? La ley de Moisés, ¿ok? Dada en el monte Sinaí. Aparte de la ley de Moisés, se ha manifestado en la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. ¿Qué era lo que la ley de Moisés y los profetas decían? Hablaban de una justicia de Dios, de ser justificados por quién. Aquí mismo viene, mire. La ley y los profetas mencionaban algo. Dice el 22, la justicia de Dios que es por medio de la fe. ¿La fe en quién es lo que nos va a justificar? La fe en Jesucristo, mi hermano. ¿Estamos entendiendo hasta ahí? No es por las obras de la ley, sino la fe en Jesucristo es la única que nos va a declarar justos. ¿Estamos entendiendo hasta ahí? ¿Sí? Pero fue testificada por quién. ¿Dónde hablaron de Cristo Jesús? En la ley de Moisés y en los profetas. Pero somos justificados ¿por qué? Por su gracia. Por la fe en Cristo Jesús somos justificados. Si estamos captando hasta ahí el asunto. Ahora, ¿cuál era el problema del apóstol Pablo, mi hermano? El apóstol Pablo se le denominaba apóstata de la ley porque decía, ya no van a ser justificados por guardar rituales de la ley, porque la ley testificaba que esos rituales representaban ¿a quién? A Jesús. Los profetas, ¿qué simbolizaban en Isaías capítulo 1, Isaías capítulo 9? Que decía que iba a venir alguien denominado como Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz, admirable, consejero, etcétera. ¿Quién era? Cristo Jesús. ¿Estamos entendidos hasta ahí? Ahora, dice la segunda carta a los Corintios capítulo 3, dice que los que leen el antiguo pacto les queda un velo. ¿En qué momento puede quedarse un velo, mi hermano? A mí no se me queda un velo porque yo entiendo que no tengo que guardar la ley para irme al cielo.
Yo lo entiendo perfectamente. Leo el Antiguo Pacto, son promesas de Deuteronomio 28:11, que dice que Él me hace sobreabundar en bienes en este mes de junio 2019. ¿Estoy leyendo la ley de Moisés? Sí. Pero ¿por qué no me queda el velo? Porque yo entiendo que no voy a ser justificado por las obras de la ley. Yo entiendo que es por la fe en Cristo Jesús. El problema es tomar la ley y decir que ya no necesito a Cristo para ser salvo, que ahora cumpliendo una ley yo voy a ser salvo. Ese es el problema. ¿Le bajaron el volumen? La guitarra. Ese es el problema, mi hermano. Ese es el gran problema. Es decir, si usted va a leer la ley para decir, ahora tengo que regresarme a cumplir la ley, rituales de la ley, costumbres de los judíos, ese es el problema. Para agradar a Dios, para la bendición, para la salvación o la justificación, ahí sí están reprobados. Pero yo tomo el Antiguo Pacto como las promesas de Dios, lo que le conviene, pastor, eso. Lo que me conviene nada más tomo. ¿Por qué? ¿Por qué no sacrifico corderos? Porque Cristo mi cordero ya vino. ¿Estamos entendidos ahí? Básicamente estamos desbaratando toda esa doctrina, mi hermano, de las tradiciones hebraicas, de las costumbres de los hebreos. Estamos destruyendo. Gente de palabra de fe en otras ciudades, en otros lugares, están nuevamente cayendo en guardar costumbres. Y ahorita le voy a mostrar bíblicamente que Jesús no guardó las fiestas de los judíos. Es poderoso eso, mi hermano. Es poderoso. Porque la gente cree, sí, Jesús guardó todas hasta las festividades de los judíos. Yo le voy a mostrar que no guardó la fiesta de los tabernáculos. En la misma Biblia lo dice, mi hermano. ¿Por qué guardan ellos costumbres judías? Porque dicen que Jesús las guardó. Pero ya mostramos que no guardó el Shabbat. Ya lo mostramos. Ahora vamos a mostrar que no guardó costumbres judías. ¿Que venían en la ley? Sí. ¿Y por qué no las cumplió el Señor? Bueno, lo vamos a ver. Es impresionante, mi hermano, todo esto. Es impresionante cuando vemos y analizamos la palabra, nos damos cuenta de la verdad, y la verdad es la que nos va a hacer libres. ¿Ok? Entonces, mire, la segunda carta de los Corintios, capítulo 3. Si estamos captando el asunto, ¿no? De cuál es el problema de leer el Antiguo Testamento, ¿verdad? El problema no es leerlo para que nos quede un velo. El problema es leerlo y creer que si lo guardamos vamos a ser justificados. Ese es el problema. Si usted lo lee y toma promesas, oye, qué bueno. Si en el Antiguo Pacto dice, no adulterarás, Deuteronomio 28, Éxodo 20. Pero en el Nuevo Pacto dice que los adúlteros no heredarán el reino de Dios, 1 Corintios 6. ¿Por qué no adulteramos? ¿Porque la ley lo dice o porque el Nuevo Pacto me dice que no voy a heredar el reino? Porque en el Nuevo Pacto dice que no voy a heredar el reino. No por guardar un mandamiento, sino porque en el Nuevo Pacto las leyes morales del Antiguo Pacto se traducen nuevamente, se vuelven a repetir en el Nuevo Testamento, excepto las ritualísticas como el Shabbat, como la circuncisión, etc. Ahora mire, segunda carta a los Corintios 3, versículo 15, y aún hasta el día de hoy cuando se lee a Moisés el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Ahora sí entendemos qué significa el velo se pone o por qué se pone el velo, pero cuando se conviertan al Señor el velo se quitará. Es decir, ahora ya no tengo ni un problema porque ya tengo a Cristo Jesús, ya me convertí al Señor, ya se me quitó el velo. Ahora, ¿tengo algún problema por leer el Antiguo Testamento? No, porque tomo las promesas que se les dieron al pueblo de Israel, mas no guardo la ley para ser justificado. Es decir, no practico el Shabbat ni me circuncido físicamente para ser salvo o irme al cielo, o para ser justificado, ya no lo hago. ¿Entendemos esa parte que les estoy explicando? ¿Entendemos? Sí lo entendemos, ¿verdad? Para que no piense, el pastor me está prohibiendo leer el Antiguo Pacto. No, no es cierto. Yo le estoy diciendo que léalo, pero cuando su velo ya se ha quitado por Cristo. Pero si su velo fue quitado y usted quiere regresar a costumbres judías, guardar la ley para ser justificado, guardar el Shabbat para ser justificado, entonces todavía el velo usted lo tiene, aunque tenga a Cristo. Porque no ha entendido el nuevo pacto, necesita entender el nuevo pacto para que el velo se quite. Entonces sí puede leer el antiguo pacto, promesas y todo lo demás para que le vaya bien aquí en la tierra. Hasta ahí, mire, ley de la fe, ley de la fe. Ahora, Romanos capítulo 3.
versículo, en los últimos textos, versículo 31. No quiero que quede este texto bíblico como algo controversial. O viene siendo algo controversial, pero no quiero que quede como tal. Luego, por la fe invalidamos la ley, dice. ¿Por la fe en quién? En Jesucristo. ¿Ok? Invalidamos la ley. Y luego, ¿qué dice Pablo? En ninguna manera. ¿Qué pasa? Confirmamos la ley. Eso es lo más maravilloso. ¿Por la fe en Jesús invalidamos la ley? No. Yo nunca le he dicho que invalidemos la ley. No podemos decir la ley es inválida, pero sí podemos decir algo muy importante, mi hermano. Las promesas de la ley me corresponden a mí. No guardo rituales de la ley. ¿Por qué no los guardo? Porque mi Cristo ya vino. Esos corderos que se sacrifican no los sacrifico ahora porque ya mi Cristo ya vino. O sea, ¿qué hago ahora? ¿Invalido la ley? En ninguna manera. Ahora, ¿cómo confirmo la ley? ¿Guardándola o creyendo que la ley decía que iba a venir un cordero a morir por mí? Ese es el problema. El problema es que si dice que no invalidamos la ley, la gente puede decir, entonces tengo que guardar otra vez, pastor, la ley, porque dice que la fe no invalida la ley. Pues claro que no la invalida, porque la fe en Cristo Jesús nos hace entender que en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, venía que simbolizado Jesús en esos corderos. Venía simbolizado Jesús en el Shabbat. Venía simbolizado el nuevo nacimiento del creyente, de la circuncisión física, venía simbolizado. ¿Sí estamos entendiendo? Se confirma la ley. Es decir, dice que la ley tiene cumplimiento ahora porque Cristo Jesús vino a dar el perfecto cumplimiento a la ley. ¿Cómo? Cuando dijo en la cruz del Calvario, cuando dijo esa parte, consumado es. ¿Qué cree que estaba diciendo? Cumplido está. Aquí se cumple lo que la ley decía del Cordero. Yo soy el Cordero, cumplido está. Ahora, ¿qué hace la fe? Confirma lo que venía en la ley. La fe, ¿qué es lo que hace la fe en Jesús que hizo el Cordero? Vino a confirmar lo que estaba escrito de él en la ley. Ahora, esta parte, invalidamos la ley, no la invalidamos porque la ley decía que iba a venir un Cordero, ¿ok? En ninguna manera confirmamos la ley. ¿Cómo confirmamos la ley? La ley me decía, Éxodo 12, que iba a sacrificarse un cordero que se iba a quemar en fuego. Eso decía la ley. ¿Estamos entendiendo ahí? Eso decía la ley. Levítico 16 decía que un cordero lo mandaban al desierto y que el otro lo sacrificaban físicamente, derramaban su sangre. Todo eso, mi hermano, ¿cómo confirmo la ley en ese sentido? En el sentido de que la fe en Cristo Jesús me hace entender que la ley decía acerca de ese cordero que representaba a mi Jesús. Entonces yo confirmo la ley al entender que ya hay un nuevo pacto, que ya vino Cristo Jesús, que ya vino el cordero que la ley me decía que iba a venir. Confirmamos la ley, pero no está diciendo en ninguna manera que tenemos que guardar los rituales de la ley. No está diciendo nada de esto, para que usted entienda ese texto bíblico, ¿ok? ¿Sí lo entendió o no? No quiere decir que usted guarde rituales porque se confirma la ley por la fe, no. Se confirma ¿por qué? Porque la ley, cuando decía que iba a venir un cordero a morir, ahora está confirmado cuando vino Cristo Jesús. ¿Sí entendemos esa parte? No significa que usted tiene que guardar rituales de la ley de Moisés, para que no, porque la gente agarra monte, pues ese es el problema. La gente se desvía. No, ese texto dice que la fe confirma la ley, por eso tengo que guardar la ley. Eso no dice. Si usted lee la historia, dice que somos justificados por la fe en Cristo Jesús. Si usted lee la historia de Romanos 3:27, dice que no es por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué nos está diciendo que se confirma a través de la fe? Se confirma la ley. ¿Qué nos está diciendo? Que a través de la fe ahora en el Cordero significa que la ley quedó confirmada porque vino el Cordero a morir por nosotros, en el cual nosotros creemos. ¿Sí entendemos cómo quedó confirmada la ley? ¿Sí? ¿Sí estamos entendiendo? Ahora mire, quiero llevarlo a textos bíblicos. Mateo 5:17. Jesús cumplió la ley. Nuevamente hay que verlo para que quede bien claro, mi hermano, porque es el texto bíblico que se agarra la mayoría, tanto de los adventistas, de los mesiánicos, de los judaizantes, judíos, mesiánicos, etcétera, y los que practican el Shabbat, como algunas iglesias bautistas que lo hacen. Todos ellos, mi hermano, se basan para decir que tenemos que guardar el cuarto mandamiento del Shabbat, porque Jesús sí lo cumplió y cumplió la ley.
ya vimos bastante información, textos bíblicos, que ni Jesús, el Señor, ni el apóstol Pablo cumplieron de guardar el Shabbat, ¿ok? ¿Estamos entendiendo así? Porque Jesús no reposaba en Shabbat. Jesús trabajaba como su Padre también, ¿sí? Juan 5:17, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, dijo Jesús. Entonces no guardó el Shabbat. Por consecuencia, ese mandamiento, el cuarto mandamiento de guardar el Shabbat, de Éxodo 20, versículo 8, 9 y 10, que reposará de tus obras, Jesús no lo guardó. Entonces, ¿por qué dice Mateo 5:17? No penséis, dijo Jesús, que he venido a abrogar la ley. Abrogar significa quitarla, desaparecerla. No he venido a abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino ¿para qué? Para cumplir, ¿ok? Porque de cierto digo que hasta que pase en el cielo y la tierra ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido, ¿ok? ¿Estamos entendiendo eso ahí? ¿Qué significa que no he venido a abrogar la ley o a quitarla? He venido a cumplirla. Ahora, en otras traducciones, mi hermano, le va a quedar más claro. Palabra de Dios para todos dice: no piensen que he venido para destruir la ley de Moisés o los libros de los profetas. No he venido para destruirlos, sino para ¿qué? Darles un completo significado. Biblia Latinoamericana 95, no crean que he venido a suprimir la ley de los profetas. He venido no para deshacer cosa alguna, sino para llevarla a la forma perfecta. Eso es importante entenderlo, forma perfecta. Nácar Colunga, no penséis que he venido a abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogarla, sino para consumarla. Consumarla. Biblia Castilla, no vayas a pensar que vine a abolir la ley o los profetas. No vine a abolir, sino a dar cumplimiento. ¿A qué? A la ley y los profetas. ¿Cómo Jesús dio cumplimiento? Mire, ahí es importante entender estas frases. Una cosa es decir, conforme lo leemos en Reina Valera 1960, no he venido a abrogar la ley, no pensé que he venido a abrogar la ley de los profetas, no he venido a abrogar, sino a cumplir. Es importante, esta palabra es muy importante, a cumplir, porque mucha gente ha llevado su imaginación al extremo, decir que Jesús cumplió toda la ley de Moisés. Lo único que quiso decir Jesús, que Él venía a consumarla. Lo único que quiso decir Jesús, que venía a que se cumpliera lo que está escrito de Él en la ley. No decía que Jesús venía a guardar la ley, para empezar, no decía. Y ahorita lo vamos a ver. Guardó festividades, guardó el Shabbat, ya lo vimos que no. Pero ahora vamos a ver festividades, la fiesta de los tabernáculos, vamos a ver si la cumplió. ¿Venía en la ley? Sí. ¿Por qué Jesús no la guardó? Bueno, ahorita vamos a ver. ¿Sí? No penses que he venido a abrogar la ley de los profetas. No he venido a abrogar, sino a cumplir. Y la gente cree que porque Jesús vino a cumplir la ley, cree que esa parte significa guardar la ley, lo cual no dice. Ni en el idioma griego, mi hermano, ahí no dice nada. Que Jesús dice que vino a guardar, no dice. Solamente dice: vine a cumplir. Y en otra traducción dice: vine a darle un significado perfecto. En otra que dice: vine a dar cumplimiento a la ley. Ahora, ¿qué significa que vino a dar cumplimiento a la ley? Que venía Él a manifestarse de respecto a lo que la ley decía con respecto a un cordero, cordero de Dios. ¿Qué decía la ley? Sacrificios de animales. ¿Qué decía la ley? Expiación de pecados. Hay que sacrificar animalitos, derramar sangre. Todo eso representaba la ley. El Yom Kippur. ¿Qué es el Yom Kippur? Sacrificio de animales, el día de la expiación. ¿Qué decían? Llevaban un cordero, lo sacrificaban, derramaban su sangre. En otros casos imponían las manos sobre un cordero, como lo hacía Aarón, Levítico 16, Levítico 21. Y dice que lo enviaban al desierto y le imponían y declaraban todos los pecados del pueblo de todo un año. Y celebraban esa fiesta. Ahora, yo no he venido a abrogar, no he venido a quitar y a destruir la ley. Yo he venido a que se dé el cumplimiento de la ley en mí, dijo Jesús. Eso representa esa frase. Ahora, ¿cómo puedo saber que eso representa eso y no lo otro que han creído? ¿Qué es lo que han creído? Que venía a guardar la ley y que la había guardado. Pero ahí no dice guardar, dice cumplir. Entonces, no pongamos palabras que no dicen, ¿ok? Dice una traducción
he venido a dar cumplimiento a la ley. No dice a cumplir. La Biblia Castilla, mi hermano, dice vine a dar cumplimiento. No dice vine a guardar, no dice eso. Entonces, ¿por qué decir algo o por qué expresar nosotros algo que la Biblia no dice? ¿Por qué? ¿Sabe qué? Hay un interés por enseñar en que guarden los rituales de la ley. Todavía hay un interés porque la gente practique la ley. Hay un interés en gente que está enseñando que usted se regrese a guardar la ley cuando ya tiene a Cristo Jesús. Y no le estoy diciendo que no lea el antiguo pacto en las promesas de Dios, ¿me entienden? No le estoy diciendo que adultere porque ya no tiene que guardar la ley. No le estoy diciendo nada de eso. Es que no confundamos. Ok, Biblia Castilla, no vayáis a pensar que vine a abolir la ley o los profetas. No vine a abolir, sino a dar cumplimiento. Él vino a dar cumplimiento a la ley. ¿En qué sentido? A guardarla, no. A que la ley se cumpliera en Jesús. Él era el Cordero del cual hablaba la ley, mi hermano. Por eso en mí se cumple la ley, dice Jesús. Eso es lo que está diciendo, en mí se cumple. Ahora, leamos el siguiente texto bíblico, Mateo 5, versículo 18. Y ese nos va a aclarar un poquito más respecto a la verdadera interpretación de ese texto bíblico de Mateo 5, 17. Porque es cierto, os digo que hasta que pase en el cielo y la tierra ni una jota ni una tilde pasará la ley. Nada pasará, ¿verdad? Porque es cierto, digo que hasta que el cielo pase, que pasa en el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Nada pasará de la ley, pero aquí dice el detalle que aquí dice, pone un límite de tiempo. ¿Qué significa? ¿Qué entiende usted por hasta? Hasta aquí nada más, ¿ok? Sí estamos entendiendo esa palabra, ¿no? Hasta aquí. Nada pasará la ley hasta este momento. Hasta aquí, dijo Jesús. ¿Hasta cuándo? Hasta que todo se haya cumplido. Y ese texto bíblico, el 18, nos remarca, nos confirma nuevamente lo que quiso decir en el 17. El 17 no dice que vino a guardar la ley, porque el 18 nos dice que nada pasará la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Qué se tenía que cumplir? Lo que venía escrito en la ley. Que venía escrito que venía un cordero. ¿Cuándo se cumplió? En Cristo Jesús. ¿Estamos entendiendo ahí? Ahora, ¿por qué dijo que nada pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido? Porque él no había muerto todavía cuando lo dijo. Sí, estamos entendiendo ahí, ¿verdad? Ahora, ¿cuándo se tenía que cumplir la ley? Cuando el cordero venía y dijera en la cruz del Calvario, consumado es, cumplido está, dice la Biblia. La palabra consumado significa que, en otra traducción significa cumplido está. Y eso significa en el griego también, que fue cumplido ahí ya. Ahí se cumplió. El cordero vino, murió y se cumplió toda la ley. Ahí se cumplió. No significa que Jesús vino a guardar la ley. Y se lo voy a mostrar con textos bíblicos, ¿ok? Ahora, ¿qué van a hacer con esos textos bíblicos? Lo que dicen que Jesús vino a guardar la ley. ¿Qué van a hacer? Yo no sé qué van a hacer, pero tienen que dar un buen fundamento bíblico para poder que la gente siga creyendo que tiene que guardar los rituales y la ley de Moisés. Entonces, porque de cierto os digo que hasta que pase en el cielo y la tierra ni una jota ni una tilde pasará, hasta, hay un límite de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Ahora, ¿cuándo se cumplió todo? Bueno, vamos cuando estaba Jesús en la ley de Moisés. Vamos a Lucas 24, 44. Y les dijo Jesús estas palabras que os hablé estando aún con vosotros. Lucas 24, 44. Si usted no le alcanza a abrir en su Biblia, pues léalo ahí en la pantalla. Y les dijo, estas cosas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas, sí, en los salmos. Nuevamente nos confirma Mateo 5, 18. Nada pasará la ley hasta que todo se haya cumplido. Y nuevamente Jesús nos dice, estas palabras que os hablé estando aún con vosotros era necesario que se cumpliese. ¿Qué se tenía que cumplir de la ley? Lo que estaba escrito. ¿De quién se tenía que cumplir? Lo que está escrito de Jesús. ¿Estamos captando ahí? No está diciendo que Jesús tenía que guardar la ley. Está diciendo que se tenía que cumplir lo que la ley decía de Jesús. ¿Hasta ahí entendemos? Entonces, mire, era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos.
Lucas 22:37. Lucas 22:37, listos, ahí en la pantalla. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. ¿Qué se tenía que cumplir de Jesús? Lo que estaba escrito. ¿Qué estaba escrito? Mire, y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene ¿qué? Cumplimiento. ¿Qué dijo Mateo 5:17? No he venido a abrogar la ley, sino para que la ley se cumpla en mí. Es lo que Jesús dijo ahí. Para dar un cumplimiento a la ley, eso vino Jesús, para que se cumpliera lo que estaba escrito. No vino a guardar la ley, como muchos malinterpretan Mateo 5:17. Ahora, vamos a ver Gálatas capítulo 4. Perdón, regresando a Lucas 24:25. Lucas 24:25. Entonces Él les dijo: insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. 26. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. 27. Lucas 24:27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, ¿qué les dijo Jesús? Les declaraba lo que en las escrituras de él decían. Nuevamente, se tenía que cumplir lo que hablaban del Cordero. Jesús les dijo con respecto a la ley de Moisés: mira, todo esto está escrito, que iba a venir un cordero, que alguien se iba a sacrificar, iba a derramar su sangre, que iba a ser quemado el cordero, y eso dice la ley, y ahora eso representa que soy yo el cordero que tenía que venir. En mí se iba a cumplir aquello que estaba escrito. Ahora, Gálatas capítulo 4, el cumplimiento del tiempo. Gálatas capítulo 4. Dice, versículo 4, Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando se tenía que cumplir, Jesús dijo: nada pasará, ni una jota, ni una tilde, hasta que todo se haya cumplido. Y aquí el apóstol Pablo nos relata: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿cuándo se cumplió? ¿Cuándo se cumplió la ley? El cumplimiento del tiempo. Dios envió a su hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Mire, ahí está. ¿Cuándo se cumplió la ley? ¿Cuándo se le dio cumplimiento a la ley? Cuando Cristo vino, cuando Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Para qué? ¿Cómo se cumplió? Cuando redimió a los que están bajo la ley, a fin de que recibieran la adopción de hijos. ¿Ok? Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así es que ya no eres esclavo, ahora somos ¿qué? Hijos. Somos hijos, herederos de Dios. Ahora, Juan capítulo 7, versículo del 1 al 9. Jesús, necesito que tú me digas: Señor, si guardaste las fiestas. Yo necesito saberlo de ti, Jesús. ¿No le gustaría saberlo de Jesús? Si guardó las fiestas. Vamos a ver una de las fiestas de los tabernáculos. ¿Qué representaban las fiestas de los tabernáculos? Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea. Juan 7, versículo 1. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban ¿qué? Matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, ¿la de qué? ¿Sabe qué significaba la fiesta de los tabernáculos? La fiesta de los tabernáculos, mi hermano, ellos hacían enramadas, es decir, pequeñas casas, como tipo casas de campaña, enramadas, y celebraban el término de la cosecha. Cuando ellos ya cosechaban los frutos, eran chozas con ramas, que eran lo que recordaban. La fiesta de los tabernáculos no era más que recordar cuando Israel anduvo en el desierto durante 40 años. Andaban errantes, llevaban sus propias casas de campaña, sus enramadas, y por eso se le llama fiesta de los tabernáculos, porque son pequeñas casas que las ponían en el desierto, en las cuales ellos habitaban, ¿ok? Y celebraban que habían salido de Egipto y que anduvieron 40 años en el desierto. Era la celebración. Ahora, ¿dónde viene esa celebración? Bueno, vamos a Levítico. Vamos al libro de Levítico 23, versículo 33.
Levítico 23, versículo 33. ¿Qué dijo Jehová a Moisés? Aquí está uno de los mandamientos, una de las leyes, mis hermanos, de guardar fiestas. Levítico 23, 33. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. ¿Cuántos saben que era una fiesta solemne? Era algo que los judíos guardaban, mi hermano. Versículo 35. El primer día habrá santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta. Ningún trabajo de siervo haréis. Celebraban que habían cosechado, pero también celebraban que habían salido y habían estado 40 años en la tierra de Egipto. Levítico 23, 37. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, a las que convocaréis santas reuniones. ¿Cuántos saben que eran santas reuniones? Oye, Jesús, ¿tenías que ir a esa, sí o no tenía que ir a esa fiesta porque era santa? Mi hermano, les platiqué que en Sonora unos hermanos que eran de palabra de fe ahora están guardando estas fiestas. La fiesta de las semanas, fiesta de las enramadas, fiesta de los tabernáculos, están celebrando también, fiesta de la cosecha. Tienen estipulado exactamente qué día empieza y exactamente qué día termina. O sea, hasta los días se lo saben conforme al calendario judío. Ahora, yo les quisiera preguntar ¿qué dijo Jesús? ¿Qué hizo Jesús en la fiesta de los tabernáculos? Sería bueno preguntarles, ¿no? ¿Imitas a Jesús? ¿Imitas al apóstol Pablo porque Pablo imitó a Jesús? ¿O qué hacen? ¿O se van nada más a guardar tradiciones judías nada más a lo loco, nada más porque ya alguien lo dice? Bueno, hay que ver qué hizo nuestro Maestro Jesús. Yo soy imitador de Jesús, mi hermano. Usted debe ser imitador de Jesús. Levítico 23, 37. Esas son las fiestas solemnes de Jehová, a las cuales convocaréis santas reuniones. Si eran santas tenía que ir Jesús, que no. ¿Estamos de acuerdo? Que si eran santas tenía que ir Jesús. ¿Sí o no? Ok. ¿Para qué hacían en esas reuniones? Ofrecer ofrenda encendida a Jehová. Sacrificaban un cordero y lo quemaban, ¿ok? ¿Qué simbolizaba eso? También simbolizaba al Mesías, que iba a estar en el infierno. Ofrenda encendida a Jehová. ¿Y qué era lo que también quemaban? Que ofrecían también de los frutos que ellos tenían, también ofrecían, mi hermano. Parte de las primicias de los frutos que ellos tenían también era parte de la celebración. Ofrenda encendida a Jehová, holocausto y ofrenda, sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo. Además de los días de reposo de Jehová, de vuestros dones, de todos vuestros votos y de todas vuestras ofrendas voluntarias que acostumbráis dar a Jehová. ¿Cuántos saben que era algo que se iba a ofrecer al Padre de nuestro Señor Jesucristo? Si era algo que se iba a ofrecer al Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos saben que Jesús tenía que estar ahí? Si no, qué gacho. O sea, todo el pueblo de Israel ofreciendo corderitos, las primicias de sus frutos, y Jesús ahí en su casa. ¿No es gacho? Estamos a ver que Jesús se quedó. No fue mi hermano Jesús. Además de los días de reposo y de vuestros regalos, de todos vuestros votos y de todas vuestras ofrendas voluntarias que acostumbran a dar a Jehová. 39. Pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, por eso le digo que es la fiesta donde también se celebra el fin de la cosecha o el fruto de la cosecha. Pero a los 15 días del séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será de reposo y el octavo día será también día de reposo. Hay otros días de reposo aparte del séptimo día. Recuerdan que lo vimos cuando demostramos bíblicamente que Jesús no resucitó en Shabbat, resucitó el primer día de la semana, ¿ok? Hay otros días de reposo especiales. Ahora, dice el versículo, bueno, ahí lo vamos a dejar, ¿no? Bueno, el 40. El 40 es importante también que lo leamos para entender. Y tomaréis el primer día ramas con fruto del árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Por eso se llama fiesta de los tabernáculos, porque hacían unas enramadas para simbolizar que estuvieron 40 años habitando en esos tabernáculos o en esas enramadas.
Versículo 41, y le haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año, será estatuto perpetuo por vuestras generaciones, en el mes séptimo lo haréis. ¿Cuántos saben que es entiende la palabra estatuto? Es una ley. Estatuto es una ley. ¿Por cuánto iba a ser esa ley? ¿Por cierto tiempo? O dice perpetuo. Recuerdan que ya vimos la palabra perpetuo cuando les habló del Shabbat, y perpetuo no significa que es para siempre. Vimos ejemplos bíblicos que tomarías a un esclavo de manera perpetua, y la palabra perpetua no significaba sino por un periodo de tiempo. También significa la palabra perpetua. Pero si entendiéramos como creen algunos judaizantes o los propios judíos israelitas o cualquiera que quiera practicar el Shabbat, la circuncisión y todo eso, si creyésemos que la fiesta de los tabernáculos, la palabra perpetua es para siempre, significa que nosotros como cristianos también la tenemos que celebrar. ¿Cuántos saben que sí? O sea, si fuera perpetuo sí la tendríamos que celebrar, pero ¿cuántos saben que Jesús también lo tenía que celebrar? Óigame, era una costumbre judía, venía en la ley de Moisés y era una ley perpetua, ¿que no? ¿Cuántos saben que sí la tenía que cumplir Jesús? Además, yo le exijo a Jesús que la cumpla. Señor Jesús, si hay una máquina del tiempo que me regresa el pasado, Señor Jesús, yo te obligo que la cumplas. ¿Por qué? Porque era una ley de Jehová. Ley, la Torá, ahí venía. ¿Cuántos saben que Jesús sí la tenía que cumplir? Es más, si yo hubiese sido un fariseo, Jesús, tienes que cumplirla. O la cumples o la cumples. ¿Qué no dice que es estatuto perpetuo? Celebrar esas fiestas de los tabernáculos. Mira, nuevamente, Levíticos 23, 41. Y le haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año. ¿Cuánto era cada año? Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones, en el mes séptimo lo haréis. En tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos. ¿Cuántos saben que era natural de Israel el Señor Jesús? ¿Sí? Versículo 43, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Así habló a Moisés a los hijos de Israel sobre las fiestas solemnes a Jehová. ¿Cuántos saben que sí es una ley perpetua? Ahí lo dice, ¿no? Y la gente que quiere guardar estas tradiciones dice que ahí lo dice. Sí lo dice, pero yo necesito ver a mi maestro qué fue lo que hizo. ¿No le gustaría saber lo que hizo nuestro perfecto, maravilloso Dios encarnado, nuestro Señor Jesús? Vamos a verlo. Regresamos entonces a Juan capítulo 7. Sí decía que era una ley perpetua. Entonces todo aquel que dice que usted tiene que guardar la ley, aún habiendo recibido a Cristo Jesús, dice que tiene que regresar a esa costumbre judía, porque es un estatuto perpetuo guardar la fiesta de los tabernáculos. ¿Por qué? Porque ahora dice que usted lo tiene que guardar principalmente porque es parte de las tradiciones judías. Es parte de que venía una ley de Moisés y usted tiene que guardar la ley de Moisés. Por consecuencia tiene que guardar también las tradiciones, tiene que guardar las costumbres, y más sobre todo porque ¿cuántos saben que sí es una ley? Ahí viene como una ley en Levítico 23, mi hermano. Guardar la fiesta de los tabernáculos por 7 días, habitarás en enramadas y será estatuto perpetuo por todas las generaciones de Israel. Entonces, si ahí viene, Jesús el Señor tenía que haberla guardado. Y los que dicen que usted tiene que guardar la ley de Moisés ahora para ser justificado, inclusive dicen que si ya no necesita, ya, en pocas palabras, la ley del nuevo pacto es inferior. Ahora tiene que guardar eso. Y ahora, hermanos en Cristo, mi hermano, de la misma doctrina que predicamos o enseñamos, ahora ya están guardando también estas tradiciones. Están guardando esta ley o estas costumbres o estas fiestas solemnes. La otra vez, mire, hubo una persona por internet que me preguntó con la manera, aquí por Face, ¿y ustedes por qué no guardan las fiestas? Ahora le vamos a contestar por qué no las guardamos. ¿Por qué no guardan las fiestas solemnes de Jehová en las fiestas judías? Ahora le vamos a contestar por qué no. Porque yo soy imitador de Cristo. Por eso nada más.
¿Cristo lo hizo? Bueno, vamos a analizar. La mayoría que defiende que tiene que guardar costumbre de los judíos, mi hermano, la mayoría defienden y dicen que porque Jesús les guardó, pero vamos a ver la verdad. La verdad nos va a hacer libre, mi hermano. Nadie lo puede engañar a usted después de conocer esto. Si ya usted se quiere dejar engañar, pues cada quien se va a dejar engañar porque quiere. Okay. Juan capítulo 7, versículo 1. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Ya vimos que en Levítico 23, del 31 al 43 viene, ¿ok? Del 33 al 43 por ahí. Y le dijeron sus hermanos: sal de aquí, vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, Jesús. ¿Qué era lo que querían que viera? ¿Que Jesús viera las qué? ¿De a qué obras usted cree que se refería a sanar a los enfermos, mi hermano? Se refería a guardar la ley, para que vean ellos también que tú, Jesús, guardas la ley, Jesús. Que vean todos tus discípulos, Jesús. ¿Qué le dijeron sus hermanos? Sal de aquí, ándale, Jesús, y lárgate a Judea. Tienes que guardar la fiesta de los tabernáculos, Jesús. Ándale, es una obligación de la ley de Moisés. Ahora veamos. Para que tus discípulos vean las obras que hace. ¿Cuáles eran las obras a que se referían? Guardar la fiesta de los tabernáculos. Ahora mire, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, Jesús. Porque ni aun sus hermanos que hacían no creían que él era el Mesías. Dios mío. Ni sus hermanos creían en Jesús. Muchos dicen, ni sus hermanos creían, hermano, ni su propia familia. ¿Cómo voy a creer yo? Dios mío. Tenemos que estar locos para creer en un Jesús que no vimos. Porque ni su propia familia creía en él, mi hermano, que era el Mesías. Entonces mire, ¿por qué creemos? Porque está escrito en la Biblia, nada más, porque creemos lo que está escrito. Y si creemos lo que está escrito, usted va a creer entonces esto que le voy a hablar, que Jesús no guardó la fiesta de los tabernáculos. Versículo 6. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Versículo 7. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él y que las obras del mundo son malas. No puede el mundo aborrecerles a ustedes, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él. ¿De quién testificaba que eran obras malas? ¿A quién le testificaba que eran obras malas? A los fariseos, mi hermano. Generación de víboras. Todo eso les dijo Jesús. Hipócritas. ¿A quién llamó gente del mundo? A los que estudiaban la Torá también les llamó gente del mundo. Y ellos me aborrecen, dice Jesús, porque testifico que sus obras son malas. ¿Qué dijo en Juan 8:44? Vuestro padre es el diablo, ustedes son hijos del diablo, porque las obras del diablo quieren hacer. ¿Por qué? Porque me quieren matar a mí. Eso Jesús lo dijo. ¿Por qué me quieren matar? Porque no guardo su Shabbat. Eso lo dijo Jesús. Juan capítulo 8. Entonces mire, y Jesús los denominó como gente del mundo, a los cuales testificaba de sus malas obras. Y las malas obras siempre les decía a los fariseos que eran malas obras los que ellos hacían. ¿Y qué hacen ellos? En muchos casos enmudecían. Ahora mire, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborrecerlos a ustedes, mas a mí me aborrece, porque yo testifico ¿de quién? Del mundo, que sus obras son malas. Suban vosotros a la fiesta. Miren Jesús, subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta. A ver, Jesús, ¿que no era un mandamiento perpetuo para los israelitas? ¿Por qué no lo hiciste, Jesús? Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esta fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. ¿Qué representaba las fiestas de los tabernáculos? ¿Qué representaba la fiesta de que llevaban las primicias de la cosecha, mi hermano? Jesús es nuestras primicias. Si sabe que eso lo dice Hebreos, que Jesús, creo que Hebreo lo dice, Jesús es nuestra primicia, el primero que resucitó entre los muertos. Por eso le dice: aún mi tiempo no ha llegado. ¿De qué? De simbolizar que la fiesta de los tabernáculos y de las primicias de los frutos representan y simbolizan a mí, que iba a morir, iba a estar en el infierno y resucitar al tercer día de entre los muertos. ¿Estamos entendiendo hasta ahí? Ahora, suban ustedes a la fiesta. O sea, ¿qué valerle a Jesús, no? ¿Qué valerle?
Pero si Levítico 23, Jesús del 33 al 43 decía que era una fiesta solemne a Jehová, tu propio Padre Jesús, que tú tendrías que, y Jehová habló a los hijos de Israel, que no eres israelita Jesús, que no tenías que cumplir Jesús, te exijo Jesús que lo cumplas y vayas también. ¿Qué dijo Jesús? Suban ustedes, es decir, me importa, por no decir me importa un bledo, celebrar la fiesta de los tabernáculos. Jesús lo dijo, mi hermano, ahí está, mire, suban ustedes, yo no subo todavía a esa fiesta. Está impresionante esto, Dios mío, por eso me encanta el Señor Jesús, por eso me encanta. ¿Por qué no subo a esa fiesta? Diga, porque mi tiempo, ¿qué? No se ha cumplido, nuevamente, no se ha cumplido. Cuando se dio cumplimiento a la ley, cuando Jesús está en la cruz del Calvario y dice, cumplido está, consumado es. Ahí se dio cumplimiento, mi hermano. Yo no subo a esa fiesta. Pero qué manera de rebelarse, ¿no? Si decía que era fiesta solemne por todas las generaciones para los hijos de Israel. ¿Qué no decía así en Levítico 23? Que era una fiesta solemne perpetua para todas las generaciones de Israel. Pero ¿por qué Jesús no? Yo no subo. Alguien debe estar mal aquí. O los judaizantes que quieren a los evangélicos, cristianos evangélicos, volverlos a las fiestas judías, a la celebración solemne de las fiestas judías, a las costumbres judías, a guardar la ley de Moisés, a guardar los rituales de la ley. Alguien debe estar mal. O ellos que quieren guardarlo y regresar a la ley, o Jesús. Alguien debe estar mal de los dos. Pero ¿sabe una cosa? Yo creo que Jesús no es el que está mal. Si era un estatuto perpetuo, ¿por qué no lo guardó el Señor? ¿Por qué no fue? Tenía que subir. Tenía que subir, mi hermano. Tenía que ir Jesús a Jerusalén. Hay 3 fiestas, creo que 3 veces en el año tienen que subir los israelitas a Jerusalén. Una de la fiesta de los tabernáculos, el Yom Kippur y la fiesta del Pesaj, creo que también son, no sé, son 3 veces que tienen que celebrarlo en Jerusalén allá. Tienen que ir a Jerusalén. Entonces Jesús estaba en dónde? En Galilea, mi hermano. Pero ¿qué dice la Biblia? Que tenía que ir a Jerusalén. ¿Sí o no decía? ¿Qué le dijeron sus hermanos? Juan 7, versículo 7, versículo 6. Bueno, el 8. Suban vosotros, ¿qué le dijo Jesús? Vayan ustedes a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. No hay un cumplimiento. Por eso dice él, yo no he venido a abrogar la ley y los profetas, sino para que se cumplan en mí, para dar un cumplimiento y diga la ley, ahora sí, hasta aquí llegó el cumplimiento de la ley. Ya vino un cordero. ¿Sí estamos entendidos ahí o no? Entonces, ¿por qué se rehusó? Suban ustedes, a ver, está como el niño, a ver. Tu hermanito está chiquito, tiene 2 años, tienes que acompañarlo a la tienda. Tú tienes 5 años, acompáñalo a la tienda para que no vaya solito. No, que vaya él, no voy. Así se me figura más o menos Jesús. Ándale, Jesús, tiene que guardar la fiesta del tabernáculo, tienes que ir a Jerusalén. ¿Qué no tenían que ofrecer cosas a Dios? ¿Qué no tenían que ofrecer frutos? Pero ¿por qué Jesús no tiene que ir a ofrecer, mi hermano? ¿Por qué no tiene que ofrecer las primicias de los frutos? Y alguien va a decir, porque era carpintero, ya sé. Olvídese de eso. Esa es una justificante falsa. No, mi hermano, Jesús no guardó la fiesta de los tabernáculos, porque la fiesta de los tabernáculos también representaba a Jesús. Que Jesús iba a ser ¿quién? El de las primicias, porque es nuestra primicia en la Biblia. Y segundo, que Él iba a habitar donde cree, en el templo o en el tabernáculo de los seres humanos. Todo eso representaba, mi hermano. Todo eso representaba todo esto. Nuevamente, Juan 7:1, suban ustedes a la fiesta. Yo no subo todavía, Dios mío. Yo no subo. Jesús. Yo no subo todavía porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, ¿qué pasó? Me quedo en Galilea y no voy a Judea. Se quedó, mi hermano. Se quedó en Galilea. Qué impresionante está eso.
Nuevamente demostramos que Jesús no guardó las fiestas de los tabernáculos. ¿Lo puede captar ahí? No lo guardó, mi hermano. Hechos capítulo 3, versículo 14 al 18. Hechos capítulo 3, versículo, quiero dar más fundamentos. Hechos 3 del 14 al 18. Mas vosotros negasteis al santo. ¿Quién era? El apóstol Pedro hablándole a los judíos. Mas ustedes negaron al santo, al justo, y pedisteis que os diese un homicida. ¿Quién era el homicida? Barrabás, ¿ok? Y mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado a los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Versículo 16, Hechos 3:16. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. ¿A quién? Fue el paralítico del templo de la Hermosa, al cual resucitó Jesús. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos los profetas, que su Cristo había de padecer. ¿Cuántos saben que dice que Dios había cumplido así lo que había anunciado por los profetas, por la ley y todo eso? ¿Qué era lo que anunciaba la ley y los profetas? Que Cristo iba a padecer. Entonces, ¿Dios cumplió, sí o no? ¿Cuándo se dio el cumplimiento del tiempo? ¿Cuándo se dio el cumplimiento de la ley? Lo que hablaba la ley. ¿Cuándo se cumplió lo que hablaba la ley? Cuando Dios envió al Cordero Jesús y murió en la cruz. Tan es así, dice, consumado es, que es la misma frase de decir, cumplido está. Y usted lo va a ver en una traducción de esa frase, mi hermano. Cumplido está, ¿ok? ¿Vamos bien hasta ahí? Hechos capítulo 13, versículo del 29 al 39. Hechos 13 del 29 al 39. Pablo hablando en día de Shabbat a los judíos que estaban en la sinagoga. Pablo dice: y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron ¿dónde? En el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos. Él les apareció por muchos días a los que habían subido juntamente con él. ¿Cuántos saben que está hablando de Jesús? Pero ¿qué dice en el versículo 29? Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas. Nuevamente, cuando Mateo 5:17 no ha venido a abrogar la ley de los profetas, sino a dar un cumplimiento, a que se cumpla en mí lo que está escrito en la ley de los profetas. Ese es el verdadero significado de Mateo 5:17, mi hermano. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, nuevamente Pablo nos confirma que Mateo 5:17 no significa que Cristo vino a guardar la ley, sino a darle cumplimiento a lo que estaba escrito de él en la ley de Moisés. Bastante información, mi hermano, para que la gente todavía diga: ah, no, Cristo vino a cumplir la ley, es decir, a guardarla. Nada que ver. Nada que ver. Ahora, si Jesús, como muchos dicen, vino a cumplir la ley, ¿por qué no guardó el Shabbat? ¿Y por qué no guardó la fiesta de los tabernáculos, mi hermano? Como un buen israelita debió haberlo hecho, ¿que no? Ahora, vamos a Juan capítulo 8. Jesús, si tú guardaste la ley, debes de cumplir lo que la ley dice. ¿Que no, Jesús? Juan capítulo 8. Versículo, vamos a leer del 1 en adelante. Y Jesús se fue al monte de los olivos. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él, ¿qué hacía Jesús? Con el pueblo les enseñaba. Entonces los escribas, ¿a quién les enseñaba? Al pueblo, ¿estamos entendiendo? Pero dentro de ese pueblo, ¿qué cree que había? Escribas y fariseos, para variar. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto del adulterio. Versículo 5. Ha sido sorprendida pecando Jesús. Entonces le dijeron: ¿y qué mencionaron aquí? La ley de Moisés, para variar. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices, Jesús? ¿Qué tendría que hacer Jesús?
siendo tentado, mi hermano, tenía que cumplir la ley, ¿sí o no? Ahora, ¿qué decía la ley de las mujeres que eran apedreadas? ¿Qué decía de las mujeres adúlteras? Mire, vamos a Deuteronomio 22. ¿Qué decía? La propia ley. Deuteronomio capítulo 22, versículo 23. Deuteronomio 22, 23, ¿qué decía la ley de las mujeres o hombres que practicaban ese pecado? Si hubiera una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno la hallara en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis. ¿Y qué va a pasar? Deben de morir. ¿Sí o no viene escrito en la ley de Moisés? ¿Sí viene escrito o no? La joven porque no dio voces en la ciudad, y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti. ¿Cuántos saben que la ley de Moisés en Deuteronomio 22, 23 y 24 dice que iban a apedrear a los que cometían ese pecado de adulterio? ¿Estamos entendiendo? ¿Qué tenía que hacer Jesús y guardar la ley? Que se cumpliera la ley, no al pie de la letra. ¿Estamos entendiendo ahí? Que se cumpla la ley. Jesús, ¿y qué hacían los fariseos para tentarle? Jesús, a veces es cierto que Jesús guardaba la ley. A veces es cierto que Jesús cumplía al pie de la letra de la ley. Vamos a ver, ¿qué se tenía que hacer según la ley? Se tenían que apedrear y tenían que matarlos, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo que tenían que matarlos a pedradas? ¿La ley lo dice, sí o no? Sí, sí lo dice. Ahora, ¿qué hizo Jesús? Jesús tenía que, si guardó la ley, mi hermano, tenía que haber dicho, ¿sabes qué? Empiece todo el mundo a apedrearla. Mátenla, porque es una ley. Es una ley que está escrita en la Torá. ¿Está en la Torá, sí o no? La Torá. Entonces, toda la gente que quiere, mi hermano, es decir, vaya a guardar la Torá. Pero si sorprenden a alguien y no lo matan a pedradas, entonces no están guardando la Torá. O sea, que hagan toda la Torá, como dice Santiago capítulo 2, versículo 10, mi hermano. Porque el que quiera guardar la ley, pero ofende en un solo punto, se hace transgresor de toda la ley. Entonces, ¿para qué juegan hay algunos mandamientitos sí los guardo, hermanito, y algunos otros mandamientitos no los guardo, hermanito? Pues hipócrita, si vas a guardar la ley, guárdala toda o no la guardes. Que no es sencillo eso entenderlo. Digo, son hipócritas porque guardan unos cuantos, pero no todos. Entonces el Señor Jesús no guardó el Shabbat y no guardó la fiesta de los tabernáculos. Ya lo podemos captar ahí. ¿Dónde venían? Era el cuarto mandamiento de Éxodo 20. ¿Dónde vendía la fiesta de los tabernáculos? Levítico 23. Señor Jesús, eras un desastre, Señor Jesús. ¿Para quién era un desastre? Para los fariseos, no para mí. Deuteronomio 22, 23. Entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. La joven que no dio voces en la ciudad y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de medio de ti. Regresamos a Juan capítulo 8, versículo 4. ¿Sabía que esa parte de la ley de Deuteronomio 22, 23 y 24, ¿sabe usted que en las tradiciones orales de los judíos, en el denominado libro La Mishnah, que en el siglo II se escribió, en ese libro interpretaron de Deuteronomio 22, 23, que podían matar a la persona por estrangulación? Es decir, cambiaron de piedras por estrangulación. En el libro Sanedrín 11:1, pero también en el Sanedrín 7, no sé si es capítulo 7, 4 y 5, dice que confirmaron que tenía que morir por apedreamiento. Es decir, le dieron una interpretación a ese texto bíblico para que usted me entienda, y otros interpretaron que era en el propio Sanedrín, que es una parte del libro de la Mishnah, o del Talmud inclusive, actual. Esa parte dice que tenían que morir por estrangulamiento. Es decir, le inventaron algo más. Entonces regresamos ahora, ¿qué hizo Jesús? Tenía que guardar la ley. ¿Cuántos saben que tenía que permitir el apedreamiento de la mujer? Pero vamos a ver qué hizo Jesús. Si realmente dicen que Él vino a cumplir, y cumplir significa guardar la ley,
vamos a ver si es cierto. Juan capítulo 8, versículo 4. Maestro, esta mujer ha sido sorprendida, dice el versículo 4, en el mismo acto del adulterio. Y en la ley de Moisés, mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Jesús. Mas esto decían tentándole para poder, ¿qué? ¿De qué lo querían acusar? ¿Para acusarlo de qué? De que no guardaba la ley. ¿Sabe qué ese era el problema principal por lo cual tentaban a Jesús? Que no guardaba la ley. Ay, Jesús, qué rebeldín. Qué rebeldín. Pero ¿sabe cuál es el primer problema? ¿Quiénes estaban violando la ley primeramente? ¿Por qué no llevaron al hombre? ¿Por qué nada más a la pura mujer? Estaban violando la ley desde el principio, que nada más agarraron a la pura mujer, y al hombre, ¿qué cree? Pues íbamos a atraparlo y se nos escabulló y no, ni siquiera lo vimos quién era. Mi hermano, en el contexto judío, tanto musulmanes como judíos a las mujeres las traen bien arropadas, mi hermano. Usaban velo, usaban ropajes donde no se viera nada de su ropa, ¿sabe usted? Así como de cierta iglesia por aquí de Jalisco, que iluminan mucho en su iglesia, ¿me entienden? Que dicen que, ¿sí sabe que usan velo y unos ropajes así flojos? ¿Para qué cree que hacen eso de vestir ropajes flojos? ¿Para qué cree? Para no incitar a los hombres, de que no las vean apretaditas con sus pantaloncitos, para no incitarlos. ¿Y qué cree que hacía su líder con esas faldotas de las mujeres? ¿Qué cree que hacía? Véalo en las noticias, mi hermano. No le voy a contar la historia. Usted ya se la sabe. ¿Para qué se hace? Lo acaban de atrapar. ¿Y a dónde cree que está? Dice que ya se le hicieron unas rayitas así. No sé qué será eso, qué significa eso, pero oiga, mi hermano, con esas faldotas ese hombre cayó. Entonces el problema no eran las faldas largas, ni los vestidotes, ni el velo arriba. El problema es la mentalidad de ese hombre. Ahora, el problema son todos los hermanos de ellos. No, mi hermano, hay gente muy buena ahí. Gente muy buena ahí en ese tipo, en esa religión o secta, como le quiera llamar. Gente muy buena. El hermano que nos instaló aquí el internet, una persona totalmente bondadosa. Un hermano muy bueno, el hermano. O sea, el problema no es la gente. El problema es los líderes que abusan psicológicamente de la gente. Ese es el problema, mi hermano. Entonces, mire, y eso sí, a la mujer la traen con sus faldotas, toda despintada, a lo mejor hasta sin perfume, toda pestosa. Digo, no ustedes, a las mujeres de allá, ellos. Según Isaías capítulo 3, que las mujeres no usen joyas, dicen. Allá andan como las hijas de Sión, bien danzantes y danzarinas ahí, con sus peinados y sus ostentosos y todas pintorrojeadas. ¿Para qué las queremos traer ustedes con unos vestidos de largos, mi hermano, sin pintarse y sin desodorante? ¿Para qué? Si todo está en la mentalidad de la gente. Y así dominaban a la gente, psicológicamente lo dominaban. A tal grado que ese hombre pasaba por entrar y la gente ovacionándolo, postrándose y llorando. ¡Ay, mi apóstol! ¡Ah! Y él pasando así como todo, si fuera Cristo. Dios mío, aceptando adoración de la gente, mi hermano. Cuando era más cochambroso que cualquier gente del mundo. Y todavía la gente adorándolo. Bueno, ellos decían adorarlo. Y se fija cómo se crean las sectas. Y utilizan, no sé si es Isaías capítulo 9, donde dice: iba a venir un niño, nos ha nacido, admirable, Dios consejero. ¿Y quién crees que es? Nuestro apóstol es. Él es el camino, decían ellos. Él es la puerta por la cual entramos al cielo. Eso le cantan en sus cánticos, mi hermano. Y él aceptando la adoración, dice. Pues allá en la reja no le va a no va a ser mucho así, porque va a estar la celda va a estar muy cortita.
Entonces, mi hermano, realmente cuando la palabra realmente es un efecto en nuestras vidas, tenemos que vivirla. No nada más andar creando una religión más, no se trata de eso. Bueno, ya concluyo con esto. Estamos hablando a finales de 1800, no es algo reciente, ¿me entienden? Juan capítulo 8, versículo 5. ¿Qué decían los fariseos? Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices, Jesús? Esto le decían para poder acusarle, pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: hermanos míos, demos cumplimiento a la ley de Deuteronomio 22. Saquemos a esta mujer y apedrémosla todos juntos para que muera, y dar cumplimiento y guardar la ley de la Torá. ¿Qué dijo Jesús? No dijo eso, mi hermano. Vea lo que hizo Jesús, lo que dijo Jesús. El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando de los más viejos hasta los más postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Pero como Jesús sí tenía que cumplir la ley, como muchos dicen que Jesús sí guardó la ley, y Jesús sí la guardó, y están tercos a que sí la guardó, bueno, Jesús se quedó solo, como diciendo: si Jesús tenía que cumplir la ley, entonces, bueno, solito yo la voy a apedrear para yo cumplir la ley, hermanos. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Mujer, dice Jesús, enderezándose, levantándose y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó?, le pregunta. Y ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Cumplamos la ley, mujer, y apedreé, déjate que yo te apedreé nada más. ¿Qué le dijo? Ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¿Cuántos saben que Jesús le perdonó? ¿Cuál era la esencia de la ley, la Torá o la ley de Moisés? ¿Cuál era la esencia? ¿Cuál era el significado, mi hermano? ¿Qué representaba? Representaba que iba a venir un cordero para que nosotros recibiéramos perdón de pecados por ese cordero, y Él iba a tener misericordia de nosotros. Más que aplicar una ley rígida o guardar una ley, mi hermano, Jesús vino a tener misericordia de la gente. Y Jesús vino a mostrar que había nuevas oportunidades para la humanidad, que había nuevas oportunidades de arrepentirse. ¿Por qué dijo Juan el Bautista? Arrepentíos y conviértanse cada uno de vosotros. Eso dijo Juan el Bautista. ¿A qué vino Jesús? Que si alguien confiesa sus pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Juan capítulo 1, versículos 7, 8, 9. Había nuevas oportunidades para las personas, mi hermano. No era guardar una ley rígida, sino había misericordia en la ley. Y la ley misma simbolizaba, mi hermano, que esos mandamientos no era para que los guardaran y dijeran: tenemos que cumplir y matar a esa mujer. Porque al cumplir de matar a una mujer, ¿qué cree que hacían también, mi hermano? ¿Qué cree que hacía? Violaban otro mandamiento, Éxodo 20, que dice: no matarás. Jesús realmente tuvo la misericordia con esa mujer, que le dijo: ni yo te condeno. ¿Por qué Pablo dijo en 2 Corintios 3 el ministerio de condenación, mi hermano? ¿Por qué cree que le llamó a la ley de Moisés el ministerio de condenación? ¿Porque la ley es mala? No. Era porque la gente quería aplicar la ley cuando tenía que aplicar misericordia. No entendían que tenían que aplicar misericordia. Ellos querían nada más cumplir una ley y ser justificados por sus obras, por sus buenas obras, diciendo: yo soy justo y los demás son pecadores, hay que apedrearla. Pero ¿qué les dijo Jesús? El que de vosotros esté libre de pecados sea el primero en lanzar la piedra. ¿Y qué cree? La propia ley les dijo a ellos: tú también eres un pecador.
¿Y qué creen que hicieron ellos? Acusados por su conciencia porque algo habían hecho. En lo oculto algo habían hecho, mi hermano, acusados por su conciencia. ¿Qué creen? No la apedrearon. ¿Por qué creen? Porque nadie pudo cumplir la ley. Porque esa mujer merecía misericordia. Esa mujer merecía el amor de Cristo. Esa mujer, antes que aplicar una ley, mi hermano, merecía misericordia y amor de Dios. Pero ¿qué le dice Cristo? Ve y no peques más. ¿Se ha dado cuenta? El verdadero significado de la ley, mi hermano, era decirnos que venía un Mesías por el cual íbamos a ser justificados, no por una ley, sino por el Mesías que venía escrito para que se diese cumplimiento de lo que estaba escrito en la ley, que venía un cordero a morir por la humanidad, a quitar nuestros pecados, mi hermano. A uno que iba a tener misericordia de la gente, que no los iba a matar, no los iba a destruir. Ahora está captando realmente lo que significa la ley. Romanos 13:8. Léalo, por favor. Por eso se le llamó el ministerio de la condenación, porque nadie estaba libre de pecado. Todos pecaban y había una ley que los acusaba y les decía: tú también cometiste errores, tú también cometiste pecados. ¿Por qué quieres tú? Primeramente, por eso Jesús les dijo: oye, ¿para qué ves la viga o el madero que está en el ojo de la otra persona? ¿Por qué no primero ves la viga que está en tus ojos? ¿Sí o no dijo Jesús eso? También Jesús dijo eso. Romanos 13, versículo 8. No debes a nadie nada, sino el amarse unos a otros, porque el que ama al prójimo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa el que ama al prójimo? ¿Se da cuenta? ¿Por qué quieren regresarse a rituales, a fiestas solemnes de los judíos, a cumplir mandamientos, cuando todo está cumplido en Cristo, en el amor de Cristo que fue derramado en esa cruz por nosotros? Y si nosotros amamos a nuestro prójimo, ahí cumplimos. ¿Para qué tantos 613 mandamientos, Dios mío? Nada más amo a mis semejantes, amo a Dios sobre todas las cosas de mis semejantes, y ya no ocupo andarme pensando qué mandamiento o cuál no voy a guardar. ¿Estamos entendiendo hasta ahí? Ahí se resume todo. ¿Por qué? Porque dice el versículo 9. ¿Qué dice el 9? Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. ¿Qué significa? Toda la ley. Cualquier otro mandamiento significa toda la ley. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí guardamos toda la ley. ¿Para qué andar con cosas diciendo: ay, que tienes que guardar el Shabbat, ay, que tienes que circuncidar, ay, que tienes que guardar fiestas solemnes? Quítense de eso, hombre. Amen a su prójimo, no lo odien. Ahí estaban guardando el Shabbat los judíos, pero querían matar a Jesús. Ahí estaban guardando la ley los judíos que habían creído en Jesús en la época del apóstol Pablo. Pero apedrearon y lo golpearon a Pablo. Óigame, por eso Pablo dice: ámenme a mí, no me apedreen. Y han cumplido toda la ley. ¿Para qué andan con tonteras, pues? Dios mío, tan sencillo como entender la palabra. Es fácil entender la palabra, ¿no? Nada más la gente ridícula que quiere: ay, tradiciones judías, ay, fiestas solemnes, wow, la del Pesaje, la fiesta de Pentecostés, el Shavuot, ay, tengo que festejar, wow, fiestas, wow, vestimenta judía, wow, wow, y wow, y wow. Te vas a ir al infierno con el wow. Rechazan a Jesús, después se meten tanto. Es que yo sé hebreo, hermano, yo sé mucho hebreo, Aló, dejan de creer en Jesús de tanto hebreo y de tanto conocimiento que tienen. Dejan de creer en Jesús, mi hermano. ¿Y qué cree que pasa? Se van al infierno, a fin de cuentas. El que fue evangélico y ahora anda practicando ley judía, pues Dios mío. ¿Para qué sirvió todo eso? Mejor, mire, y lo voy a decir en el buen sentido de la palabra. Yo prefiero que alguien se quede ignorante con 3 textos bíblicos y se vaya al cielo. Fíjese bien. Prefiero que alguien se quede ignorante con 3 textos bíblicos que hablan de la salvación, la sanidad y la prosperidad financiera para que le funcione.
3 textos bíblicos nada más. Jesús a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1, 11 y 12. Sanidad, Isaías 53, 4 y 5, ciertamente llevó toda enfermedad, toda dolencia. Yo le tuve por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por mi rebelión, molido por mi pecado. El castigo de mi paz fue sobre él, por su llaga yo fui sanado. 2 Corintios 8, 9, él se hizo pobre para que yo fuera rico en la cruz del Calvario. 3 textos bíblicos que me hacen irme al cielo, vivir una vida abundante, sano, de larga vida y totalmente con bienes y riquezas, próspero que no te. Ignorantito con 3 textos bíblicos, pero voy a vivir mejor que muchos que quieren aprender toda la Torá, 613 mandamientos, rituales, fechas y ya calendario judío, cumple con el calendario judío porque ya el otro es romano, es pagano. Dios mío. 3 textos bíblicos, ignorantito con 3 textos bíblicos, pero me va a ir mejor que cualquiera de ellos. Hermano, se escucha feo, pero es mejor. Prefiero que alguien se quede ignorante con 3 textos bíblicos, se vaya al cielo, le vaya bien en sanidad física y le vaya bien con bienes y riquezas. Esos 3 textos bíblicos le van a dar una vida abundante, lo van a llevar con Cristo Jesús al cielo, mi hermano, y va a vivir larga vida. Con esos 3 textos bíblicos, fíjense, a conocer tanta ley judía y a la hora renieguen de Cristo porque ahora ya saben más que Cristo. Póngase y vamos a darle gracias al Señor. Y no estoy a favor, mi hermano, de la ignorancia, créalo. No estoy a favor de la falta de conocimiento, no estoy a favor. Pero si el conocimiento errado lo va a envanecer, mi hermano, y lo va a sacar del verdadero camino de la verdad y la vida que es Cristo, mejor no aprenda más. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús porque has sido bueno, porque has sido fiel a tu palabra y porque nunca fallas. Gracias, Jesús, porque tú eres mi ejemplo a seguir, Jesús. Gracias por mostrarme el camino, la verdad. Gracias por mostrarme la vida a través de tu palabra, Jesús. Gracias, Jesús, porque has sido bueno, has sido fiel. Gracias, Espíritu Santo, por enseñarnos la palabra, todo lo que hieres, Señor. Dice que tú nos ibas a enseñar todas las cosas que han de venir. Jesús, gracias por hablarnos, por guiarnos, por enseñarnos, por mostrarnos la verdad de tu palabra, Señor. Gracias, Jesús. Yo quiero ser solamente tu imitador, no imitador de ningún fariseo, ni ningún judío, ningún israelita, sino solamente de ti, Jesús. Ser tu imitador, Jesús, es lo más maravilloso. Imitarte a ti es lo más grandioso, así como dijo el apóstol Pablo: sed imitadores de mí, así como yo imito a Cristo. Tú eres mi ejemplo a seguir, Jesús. Si tú no guardaste el Shabbat, yo no lo guardaré. Si tú no guardaste las fiestas judías, yo no las guardaré, Jesús. Por eso te honro en esta mañana, en esta tarde, Jesús. Gracias, Jesús, tú eres mi vida. Tú eres todo para mí, Jesús. Mi vida está escondida en ti, Jesús. Por eso ninguna arma forjada contra mí prospera, porque mi vida está escondida en ti, Jesús. Por eso no temo el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya, porque mi vida está escondida en ti, Jesús. Y te doy gracias por mostrarme tu palabra y la verdad de tu evangelio, Jesús. Las buenas nuevas que trajiste aquí en la tierra, Señor, para manifestar tu gloria. Las buenas nuevas que vinieron a través de ti, Jesús. Yo te doy gracias porque cada promesa que se le dio a Israel en el Antiguo Testamento, tanto en la ley como en los profetas, es para mí, Jesús. Yo la recibo ahora en el nombre de Jesús. Yo recibo todo lo que proviene de ti, Señor, y hago una división de tu palabra, Señor.
porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y cada parte de nuestro ser. Discierne los pensamientos de nuestro corazón. Es tu palabra, Jesús, eres tú. Yo declaro que soy un obrero aprobado, que no tengo de qué avergonzarme, que divido y trazo correctamente la palabra de verdad, que utilizo, Señor, cada palabra que tú escribiste tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Pero mi velo ya fue quitado, Señor. Por eso cuando leo el Antiguo Testamento, Señor, leo lo que realmente me corresponde como tu hijo, pero no guardo las cosas que no me corresponden como nacido de nuevo, porque tengo un mejor pacto establecido sobre una mejor promesa, Señor. Y te doy gracias, Jesús, porque tú eres el único que me has librado de la ley del pecado y de la muerte. Ya no hay más condenación para mí, porque estoy en Cristo Jesús. Y claro que soy libre por la sangre de Jesús. En lo secreto contigo quiero estar. Quiero tener intimidad con tu verdad. En lo secreto, allí en tu altar, puedes abrir mi corazón y trabajar. Restauraste mi interior con tus manos de amor. Solo busco ser más como tú. En mi habitación o en la multitud te adoro, en lo secreto te adoro. En mi habitación o en la multitud me rindo, solo tú eres digno. En mi habitación o en la multitud te adoro, en lo secreto te adoro. En mi habitación o en la multitud me rindo, solo tú eres digno. En mi habitación. Gracias, Jesús, te doy. Gracias, Señor, por amarme. Gracias por dar tu vida por mí. Gracias porque ahora soy justificado por la fe en Cristo Jesús y no por las obras de la ley. Te doy gracias porque cortaste un nuevo pacto para mí, Jesús. Gracias. Recibo todo lo que tú tienes en ese nuevo pacto para mí, Jesús. Y toda promesa del antiguo pacto declaro que está sobre mí, que es mía. Deuteronomio 28:11 dice tu palabra que tú me haces sobreabundar en bienes. Yo recibo esos bienes, recibo esa sobreabundancia en este mes de junio 2019 en el nombre de Jesús. Recibo la sanidad de mi cuerpo porque dice Isaías 53:4 y 5 que tú llevaste toda enfermedad y toda dolencia y por tu llaga he sido sanado, Jesús. Gracias te doy. Amigo que me es por internet, recibe a Jesús en tu corazón. Repite conmigo estas palabras: Señor Jesús, en esta mañana, tarde te recibo en mi corazón. Abro mi vida para que tú entres a mí. Declaro que tú eres mi Señor y mi Salvador y mi Dios. Que tú eres el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de ti, Jesús. Lo reconozco que moriste en la cruz del Calvario por mí. Reconozco que eres mi Cordero que fue sacrificado una vez y para siempre. Reconozco el sacrificio y esa sangre derramada por mí, Jesús. Por eso ahora te hago el Señor de mi vida, mi único Salvador, eres tú. He pasado de muerte a vida, de las tinieblas a tu luz admirable.
te doy gracias, porque cuando parta esta tierra, después de haber cumplido 120 años, estaré contigo en el paraíso, Jesús. Gracias porque soy templo del Espíritu de Dios. Recibe a Jesús, amigo, pero también recibe sanidad en tu cuerpo. Y declaro sanidad en los cuerpos de cada persona que nos va a ver. Sanidad, echamos fuera toda enfermedad, como se llame, de cáncer, diabetes, lupus, en el nombre de Jesús. Toda enfermedad que esté dañando esos cerebros, en el nombre de Jesús. Toda enfermedad le ordenamos que salga ahora mismo. Y desatamos la unción del Espíritu de Dios y los dones del Espíritu Santo, fe, milagros y sanidades ahora en cada cuerpo de cada persona que nos ve a través de estos medios, en el nombre de Jesús. Y los que estamos reunidos aquí, recibimos sanidad en nuestros cuerpos en el nombre de Jesús. Nos despedimos de nuestros amigos que nos ven por internet. Si alguno viene con una necesidad física, podemos ministrarle ese poder sanador del Espíritu de Dios.